En general, en Florida son profundamente anticastristas y anticubanos, por lo que eso ha sido muy difícil para nosotros tener buenas relaciones con Cuba debido al lobby cubano, ¿verdad? Así que no hay duda de que estás acertado cuando planteas el tema del lobby cubano. También encontré un paralelismo interesante entre el lobby israelí y el lobby cubano. Y es que, por razones obvias, tienes a personas mayores que están mucho más, tal vez, emocionalmente motivadas por el tema y son extremas y muy vocales. Y luego tienes especialmente a la generación más joven, que realmente no tiene ese tipo de apego por ello, y estás viendo un cambio demográfico real. Sí, tuve un estudiante, era un estudiante de pregrado aquí en Chicago hace probablemente unos 10 años, que escribió una tesis de licenciatura bajo mi supervisión sobre el lobby cubano. Y él hizo exactamente ese punto, y tenía muchos datos para respaldarlo. Pero según recuerdo, su argumento era que los mayores tienden a seleccionar a los individuos más belicistas entre los jóvenes para reemplazarlos, por lo que hay una continuidad en términos de una actitud belicista hacia Cuba. Así que, cambiando un poco de tema, quiero hablar por supuesto de algo de lo que has hablado mucho y también has escrito, Israel y Palestina. Quiero empezar mostrándote un clip del secretario de Estado Anthony Blinken, siendo cuestionado por Andrea Mitchell sobre el acuerdo de alto el fuego. Tú dices que todos excepto Hamás han aceptado esto, pero Benjamin Netanyahu ciertamente ha dicho lo contrario públicamente. Y las familias de los rehenes están diciendo que deberías intentar todo si esto falla. Y es muy posible que falle con él, endureciendo su posición ahora, más probablemente con sus socios de derecha. Si esto falla, ellos quieren que trabajes a través de Qatar y negocies con Hamas para traer a los estadounidenses a casa. Y estamos informando en NBC News que eso se está discutiendo como un plan de respaldo si no hay otra manera de lograr un alto el fuego, hacerlo sin que Israel acepte un alto el fuego. ¿Puedes decirnos algo sobre eso? Y también, si la guerra continúa, ¿no será el número de muertos palestinos inaceptable? Como ha dicho el asesor de seguridad nacional en Israel, hasta fin de año, después de un número tan horrífico de muertos al sacar a los rehenes militarmente este fin de semana. Primero, déjame ser muy claro. Israel ha aceptado la propuesta. De hecho, fueron fundamentales en presentarla. Así que la única parte que no, eso es lo que la posición oficial del gobierno israelí y del primer ministro, por lo que la única parte que no ha aceptado, la única parte que no ha dicho sí, es Hamás. Eso es lo que todos están esperando. Eso es lo que los palestinos en Gaza están esperando. Eso es lo que los israelíes están esperando. Eso es lo que los rehenes y las familias de los rehenes están esperando. Eso es lo que toda la región y todo el mundo están esperando. Y entonces veremos, ¿quiere Hamás terminar este conflicto y esta guerra que comenzó? Lo descubriremos. Pero está claro que prácticamente todo el mundo se ha unido en apoyo a la propuesta y la única pregunta abierta es si Hamás dirá que sí. Hay mucho que desglosar ahí, pero ¿puedes arrojar algo de luz e insight sobre el acuerdo que Israel dice que no está aceptando y Estados Unidos dice que Israel está aceptando? Sí quiero decir, tratar de entender qué está pasando aquí es casi imposible. Justo antes de que describa el acuerdo, él dice que Israel ha aceptado el acuerdo. Y como sabes, la administración tiene una tendencia a hablar del acuerdo como si fuera el acuerdo de Israel. En otras palabras, ellos lo propusieron, Israel lo aceptamos, nosotros lo aceptamos. Lo presentamos ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ahora tenemos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el acuerdo de Israel. Así que lo que tenemos que hacer ahora es solo lograr que Hamás esté de acuerdo. Esa es la historia que Biden y la administración tienden a contar. Pero si miras lo que ha pasado, lo que ambas partes aquí, estamos hablando de Hamás e Israel, debían hacer era responder con un informe formal
o una carta formal a la resolución plan del Consejo de Seguridad de la ONU. Hamás ha respondido con una carta formal, Israel no ha respondido. Ahora, la prensa israelí hoy está informando que aunque Hamás respondió, si miras cuidadosamente su respuesta, esto según los israelíes, Hamás realmente no acepta el acuerdo, quieren cambiar X y Z. Está bien, pero al menos han respondido con una carta formal. Israel no ha respondido. Y cuando escuchas lo que los israelíes dicen sobre el acuerdo, están por todos lados. Todo depende de con quién hables y qué día hables con esa persona. Así que no sé cómo Blinken puede decir que la única parte restante por declarar su acuerdo con el trato es Hamás. Porque Hamás, no estoy diciendo que hayan aceptado, porque no he visto su carta, pero al menos presentaron una carta formal. Los israelíes ni siquiera han hecho eso, y no hay evidencia de que los israelíes acepten este acuerdo de la manera en que Blinken lo describe. Así que es difícil saber con seguridad qué está pasando aquí, pero no suena como que Blinken esté contando una historia verdadera. Y vale la pena señalar también que esta es Andrea Mitchell cuestionándolo. Ella no es alguien que sea extremadamente crítica con la administración Biden o con Israel. Así que están perdiendo a sus aliados habituales. Sí, déjame darte mi opinión si no te importa, señora. Por supuesto. ¿Por qué creo que es difícil ver cómo consigues un alto el fuego? Quiero decir, espero que consigas un alto el fuego y espero que se vuelva permanente, seguro. Pero el problema es que lo que Hamás quiere, por razones comprensibles, es que quieren un alto el fuego permanente. Pero Israel no quiere un alto el fuego permanente. Quieren un alto el fuego temporal y luego quieren volver a la ofensiva porque la visión israelí es que tienen que terminar el trabajo. Recuerda que Netanyahu está firmemente comprometido a derrotar decisivamente a Hamás. Y si consigues un alto el fuego temporal ahora, no habrá derrotado decisivamente a Hamás. Así que quiere poder volver a la ofensiva. Y por supuesto, Hamás quiere terminar esto de una vez por todas. Ese es un punto importante de desacuerdo. Lo segundo es que Hamás quiere que Israel retire todas sus fuerzas de Gaza. Quieren a cada soldado de las FDI fuera. Punto. Y puedes entender por qué Hamás quiere eso. Pero los israelíes, por supuesto, no quieren hacer eso porque no han terminado con Hamás y entienden perfectamente que va a haber problemas dentro de Gaza en el futuro previsible. Así que quieren quedarse. Creo que probablemente, según lo mejor que puedo decir por los informes de noticias, los israelíes están dispuestos a retirarse de las áreas pobladas, dispuestos a retirarse de las ciudades y los pueblos grandes, pero quieren quedarse en Gaza, y por supuesto, no es sorprendente que Hamás no quiera que se queden en Gaza. Ahora, la pregunta que te haría es, ¿cómo resuelves esos círculos? No veo cómo lo haces. Los estadounidenses probablemente piensan que pueden manejarlo con sutileza, pero cuando estás lidiando con Hamás y estás lidiando con los israelíes, es muy difícil manejar nada con sutileza, porque estos son, ya sabes, dos actores despiadados que están en la garganta del otro y están buscando oportunidades para infligir un dolor masivo el uno al otro. Así que, ¿cómo resuelves esos dos círculos? No lo sé. Hiciste referencia al 7 de octubre como una fuga de prisión y no, cito, no terriblemente sorprendente. ¿Puedes elaborar sobre eso? Bueno, quiero decir, lo que estaba pasando en Gaza es que hasta 2005, déjame retroceder un poco más, los israelíes ganaron control de Gaza en 1967 como resultado de la famosa guerra de 1967. Israel obtuvo el control de Cisjordania y Gaza. Y desde 1967 hasta 2005, los israelíes ocuparon Gaza, tenían colonos en Gaza y tenían un gran contingente de fuerzas militares en Gaza. Pero el lugar era un avispero y estaban más preocupados. Los israelíes estaban más preocupados por Cisjordania, por la ocupación de Cisjordania que querían no solo mantener, sino expandir. Así que lo que hizo Ariel Sharon en 2005 fue retirarse de Gaza,
sacó a todos los colonos y militares de Gaza. Ahora, los defensores de Israel hoy quieren argumentar que lo que los israelíes estaban haciendo era presentar a los palestinos en Gaza con una oportunidad maravillosa de convertirlo en Dubái en el Mediterráneo y vivir felices para siempre. Nada podría estar más lejos de la verdad. Los israelíes continuaron controlando las fronteras de Gaza, continuaron controlando el aire sobre Gaza y continuaron controlando su suministro de agua y así sucesivamente. Y luego, en 2007, recuerda que los israelíes se retiran en 2005. En 2007, Hamás toma el control en Gaza y los israelíes realmente aprietan las tuercas sobre Hamás. Y durante el tiempo desde aproximadamente 2005 hasta ahora, la gente ha llegado a argumentar que Gaza es una prisión al aire libre, que los palestinos que viven en Gaza son básicamente prisioneros. Es una vida absolutamente horrible. Y los israelíes hacen grandes esfuerzos para que sea así. Así que por eso cuando los palestinos, y aquí estamos hablando de Hamás y un puñado de otros grupos de resistencia en Gaza, se escaparon el 7 de octubre. Se refirió a ello como una fuga de prisión. Sí, y volviendo a ese punto que hiciste sobre la retirada o desenganche de Gaza, que a la gente le gusta señalar como una señal de generosidad por parte de Israel, y un ejemplo de por qué los palestinos no pueden gobernarse a sí mismos. Quería mostrar este artículo de The Guardian, y aquí tenemos al principal asesor de Ariel Sharon, haciendo algunas declaraciones honestas sobre lo que realmente estaba detrás de esto. Dijo, cuando congelas ese proceso, evitas el establecimiento de un Estado palestino y evitas una discusión sobre los refugiados, las fronteras y Jerusalén. Efectivamente, todo este paquete llamado el Estado palestino, con todo lo que conlleva, ha sido eliminado indefinidamente de nuestra agenda y todo esto con autoridad y permiso. Todo con la bendición presidencial y la ratificación de ambas cámaras del Congreso. Y él llama al desenganche. Dice que el desenganche es en realidad formaldehído. Suministra la cantidad de formaldehído que es necesaria para que no haya un proceso político con los palestinos. Así que lo recuerdo muy bien, fue Dov Weisglass. Y sí, dijo que básicamente estaban poniendo a los palestinos en formaldehído. Sí. Y quiero decir, esto es muy parecido a las afirmaciones de que Israel ha querido darle a los palestinos un Estado propio, y han ofrecido a los palestinos un Estado viable en numerosas ocasiones, y los palestinos lo han rechazado y recurrido al terror en cada oportunidad. Esta es, ya sabes, una historia que no puede ser respaldada por la evidencia, punto. Y lo mismo es cierto con respecto a Gaza, ¿verdad? Los israelíes no tenían interés en convertir Gaza en Dubái en el Mediterráneo. De hecho, lo que querían hacer era, ya sabes, poner a los palestinos en Gaza en una prisión gigante e infligirles un dolor masivo. Has llamado a Israel un estado de apartheid, lo cual obviamente yo también he hecho, y me despidieron por decir eso. Pero has llamado a Israel un estado de apartheid y dijiste que están cometiendo genocidio. Y de hecho calificaste a Netanyahu, dijiste sobre Netanyahu que básicamente representa Jim Crow. ¿Puedes ampliar eso? Bueno, esos son tres temas diferentes, tomémoslos por turno. Con respecto a si Israel es o no un estado de apartheid, cualquiera que tenga alguna duda sobre eso debería leer el informe de Human Rights Watch, el informe de Amnistía Internacional y el informe de Tselem sobre este mismo tema. Estos son informes extensos, minuciosamente documentados, realizados por, ya sabes, individuos extremadamente competentes, honestos e inteligentes, y no veo cómo alguien podría salir de leer esos informes sin pensar que Israel es un estado de apartheid. Bueno, dirán que Amnistía Internacional y Human Rights Watch son antisemitas. Eso es lo que algunas personas dicen. Se hace más difícil, sin embargo, cuando incluyes a B'Tselem, que supongo que sería autodespreciativo según la lógica de las personas que llaman a esas organizaciones antisemitas. Bueno, como sabes,
El término antisemita se usa tan a la ligera, ¿verdad? Cualquiera que critica a Israel es un antisemita, ¿verdad? Sabes que tú y yo somos bien conocidos como antisemitas, ¿verdad? Sí, es simplemente, ya sabes, es algo loco a dónde vamos. Podría simplemente estoy diciendo, no, sigue adelante. Bueno, solo lo bueno de B'Tselem es que hace un poco más difícil descartar esa afirmación como antisemita. Mira, podría darte una lista de probablemente unas 8 figuras senior israelíes que han dicho que Israel es un estado de apartheid, ¿verdad? Este es un argumento que escuchas bastante a menudo en Israel. El obispo Tutu, ¿verdad? Quien por supuesto vivió en el apartheid de Sudáfrica, vino a Israel y dijo que era un estado de apartheid. Él y otros como Ronnie Kasrils, que fue un judío sudafricano muy prominente, que fue una fuerza importante durante la era del apartheid en Sudáfrica. Él y el obispo Tutu ambos dijeron que lo que vieron en Israel fue peor que el apartheid en Sudáfrica. Sí. Así que hay toda una serie de personas fuera de esos informes, ¿verdad?, que respaldan lo que esos 3 informes concluyen. Ahora, antes de pasar al tema del genocidio, hablemos solo del cargo de Jim Crow. De lo que estaba hablando allí era de la afirmación que muchos israelíes y muchos de los partidarios de Israel hacen de que compartimos valores, ¿de acuerdo? Que en otras palabras, los Estados Unidos de América e Israel tienen los mismos valores. Y el punto que estaba haciendo es que los únicos valores que compartimos con los israelíes son valores antiguos que afortunadamente ahora se han ido, que dominaron principalmente en el sur después de la Guerra Civil Americana y hasta la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965. Y eso es cuando Jim Crow América estaba vivo y bien en el sur, e incluso hasta cierto punto en el norte, para ser honesto. Pero de todos modos, Israel hoy es básicamente el equivalente al sur de Jim Crow. Eso ciertamente es cierto en Cisjordania y en Gaza. Podríamos discutir cómo se ve dentro de la línea verde de Israel, donde no es tan malo como en esos otros lugares. Pero de todos modos, ese es el contexto en el que saqué la analogía de Jim Crow. Y nuevamente estaba hablando del apartheid, ¿verdad? Creo que es acertado, por cierto. Tuvimos a Chas Freeman. Aaron Matei y yo entrevistamos a Chas Freeman, y él comparó la ideología de Israel con la ideología del KKK. Así que ya sabes, es asombroso lo que le ha pasado a Israel. Quiero decir, yo fui alguien que, ya sabes, crecí en los años 50, y toda mi visión de Israel estaba profundamente informada por el famoso libro de Leon Uris, Éxodo. Tenía una visión muy romántica de Israel, y pensaba que los israelíes eran claramente los buenos, y que los palestinos o los árabes, como la gente los llamaba en ese momento, eran los malos. Y es asombroso el grado en que gente como yo y muchas otras personas que he conocido han cambiado fundamentalmente su visión de Israel. Y hay varios factores que explican eso, pero lo que Israel se ha convertido y lo ves manifestado en la guerra en Gaza es realmente difícil de creer. Pero de todos modos, ahí es donde estamos. Déjame decir unas palabras sobre el genocidio. Sí, por favor. Creo que si miras el informe sudafricano que fue presentado al ICJ, y creo que tiene 84 páginas, minuciosamente documentado, un informe realmente bien hecho sobre lo que los israelíes estaban haciendo en Gaza a finales de diciembre de 2023. ¿Quieres recordar que enviaron su informe al ICJ a finales de 2023? Y luego fue en enero de 2024 que el ICJ, basado en ese informe y todo tipo de otras piezas de información, el ICJ dijo que había evidencia suficiente para hacer el caso de que había un caso plausible, para hacer un caso plausible de que Israel estaba cometiendo genocidio. Y si miras lo que Israel ha hecho desde enero de 2024, de ninguna manera ha quitado el pie del acelerador. Ha continuado golpeando a Gaza. Y no es sorprendente que Sudáfrica haya intervenido nuevamente,
con el ICJ porque estaban tan perturbados por lo que ha estado sucediendo desde la sentencia. Pero de todos modos, presté atención cuidadosa al informe, el informe sudafricano, escuché todo el testimonio y he estado estudiando el tema yo mismo. Y creo que cuando miras lo que es necesario para probar el genocidio y miras lo que los israelíes están haciendo, creo que es difícil no concluir que están involucrados en genocidio. Y creo que eventualmente el ICJ, cuando lo resuelva de una vez por todas, llegará a la conclusión de que esto es genocidio. Es interesante lo que dije, es interesante lo que dijiste, he escuchado a mucha gente decir esto, que sabes, solían apoyar a Israel y ahora no lo hacen. Pero ¿cuánto de lo que Israel está haciendo ahora es una desviación de cómo solían ser? Versus ¿cuánto es que solo lo vemos en las redes sociales? Quiero decir, porque Israel fue fundado, incluso Benny Morris admite que no usa la palabra, pero limpieza étnica o transferencia, como él lo admite, como lo llama. Así que supongo que mi pregunta es, ¿cuánto ha cambiado Israel versus cuánto lo hemos visto por lo que es? Entiendo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo en buena parte, pero no completamente. No hay duda de que desde el principio los sionistas que llegaron a Palestina entendieron que habría que hacer una limpieza étnica masiva para crear un Estado judío. No hay manera de que los sionistas que venían de Europa y aterrizaban en Palestina, donde había una gran población de palestinos, pudieran crear un Estado judío sin hacer una limpieza étnica significativa. Y por supuesto, limpiaron o transfirieron, transferencia era la palabra en ese entonces. Transfirieron a unos 750,000 palestinos en 1948, muchos de los cuales, por cierto, fueron a Gaza. Y muchas de estas personas luchando hoy son descendientes de esas personas que fueron expulsadas en 1948. Y luego la segunda gran limpieza fue principalmente en Cisjordania, después de la guerra de 1967. Y no hay duda de que lo que los israelíes hicieron, especialmente en 1948, fue absolutamente horrífico. Y también no hay duda de que no sabíamos mucho al respecto en Occidente. Y además los israelíes pudieron difundir esta historia de que los ejércitos árabes que entraron en guerra contra Israel poco después de que declarara su independencia. Esto es, creo, el 14 de mayo de 1948. Los israelíes declaran su independencia, e Israel entonces termina en una guerra con varios ejércitos árabes. Y la historia que nos contaron cuando era joven era que la razón por la que los palestinos se fueron no fue porque fueron limpiados, sino porque estos ejércitos árabes les dijeron que se fueran. Iban a entrar, matarían a todos los israelíes, o a todos los sionistas, o a todos los judíos. Y una vez que terminaran de matarlos, arrojándolos al mar, los palestinos podrían volver a su casa o a sus casas, ¿verdad? Esta historia es completamente falsa. No hay evidencia que la respalde. Los israelíes limpiaron Gaza, y lo que ha pasado es que hemos descubierto todo esto con el paso del tiempo. Solo muy rápidamente, si puedo decirte como pienso, cuál es la serie de eventos que cambiaron no solo mi pensamiento, sino el de todo tipo de personas sobre Israel y socavaron esta historia de Éxodo, que estaba tan firmemente arraigada en las mentes de las personas hace mucho tiempo. El primer gran evento es la invasión israelí del Líbano en 1982. Eso fue cubierto extensamente en los medios, y aquí ves la importancia de los medios. Esto vuelve al punto muy importante que estabas haciendo, especialmente sobre las redes sociales hoy. Pero los medios comenzaron a cubrir cosas de una manera importante en 1982, de formas que no lo hicieron en 1948. Y vimos lo que estaba pasando, y fue una imagen terrible, y, por supuesto, las masacres en Sabra y Chatila hicieron un daño enorme a la reputación de Israel. Luego, a finales de los años 80, llegaron los nuevos historiadores, mencionaste el nombre de Benny Morris, pero Ilan Pappé fue otra figura prominente, Avi Shlaim fue otra figura prominente, y había varias otras personas también,
y obtuvieron acceso a los archivos israelíes y contaron la historia sobre lo que realmente pasó en 1948. Te contaron cómo se creó Israel, y no solo te contaron qué pasó en 1948, te llevaron de vuelta al siglo XX temprano, y te contaron cómo pensaban personas como Ben Gurión sobre lo que era necesario para crear un Estado judío en un mar de árabes. Y lo que es muy importante entender aquí es que una vez que escuchaste la explicación que personas como Morris y personas como Schleim y Pape estaban proporcionando, entendiste que tenía perfecto sentido, ¿verdad? Entendiste que los israelíes o sionistas tuvieron que hacer cosas terribles para crear un Estado judío. Simplemente era inevitable. Así que desde un punto de vista lógico, y desde un punto de vista empírico o desde el registro histórico comenzaste a ver qué estaba realmente pasando en términos de cómo se creó Israel. Y la tercera cosa que quieres tener en mente es que tuviste la primera intifada en 1987. Esta es la primera gran revuelta pública. Nuevamente, esto es cuando tienes mucha cobertura de noticias. Y luego en los 90 la situación comenzó a moverse de nuevo en la otra dirección debido al proceso de paz de Oslo. Pero todo eso falló y luego tuviste la segunda intifada. Y después de la segunda intifada y más trabajo histórico siendo hecho sobre Israel, especialmente por académicos árabes y palestinos. Esta es otra parte muy importante del cambio que tuvo lugar desde que era un hombre joven. Sino un niño pequeño en esos días. Básicamente eran personas blancas, ya sabes, europeos y americanos, quienes crearon el discurso sobre Israel, y la mayoría de esas personas eran súper amigables con Israel, eran pro-Israel. Ese mundo se ha ido. Ahora tienes a mucha gente como Rashid Khalidi, ¿verdad? Que contar una historia muy diferente, y quiero ser muy claro aquí. No es solo Rashid Khalidi, también es el hecho de que tienes a muchos israelíes, muchos judíos americanos, muchos no judíos americanos que están contando la misma historia que Rashid Khalidi está contando, ¿verdad? Hay diferentes giros en todas estas historias que estas personas cuentan, pero la misma historia básica está siendo contada, y ahora hoy tenemos medios alternativos. Y tú y yo hablando aquí es un ejemplo perfecto de esto. No podrías hacer esto en 1982. Ni siquiera podrías hacerlo en 2000, en el momento de Camp David, ¿verdad? Cuando Bill Clinton y Ehud Barak y Yasser Arafat estaban en Camp David a finales de 2000 tratando de negociar un acuerdo, no tenías medios alternativos. Tenías que depender del New York Times y CBS y NBC. Y por supuesto lo que obtenías era muy sesgado. No obtenías una mirada crítica sobre lo que estaba pasando. Ahora tienes, ya sabes, gente como tú, gente como Aaron, gente como Max Blumenthal, solo todo tipo de personas, Chas Freeman, Joe, Steve Walt, y así sucesivamente. Así que todos estamos ahí fuera, ya sabes, opinando sobre estos eventos. Y el discurso ha cambiado drásticamente. Y es muy difícil para los defensores de Israel engañarnos, y estamos haciendo muy difícil para ellos engañar. Ya sabes, a la América media, o a la Alemania media, o a la Francia media, ¿verdad? Así que todo el discurso ha cambiado de maneras fundamentales, y no es ventajoso para Israel, ¿verdad? Aunque lo frustrante es que hemos visto cambiar la opinión pública, pero la política pública no se ha puesto al día con eso. Sin duda, ¿verdad? Quiero decir, el lobby, ya sabes, el lobby opera en dos niveles. Cuando Steve y yo escribimos nuestro libro, esto es una de las primeras cosas que descubrimos. El lobby está profundamente interesado en controlar el discurso tanto como pueda, porque controlar el discurso está relacionado con la opinión pública, lo que la gente en el cuerpo político piensa, y ahí es donde han perdido en los últimos años. Eso es lo que estábamos hablando hace unos minutos, pero les importa más el nivel de élite, ¿verdad? Y ahí continúan siendo salvajemente exitosos. Es realmente bastante notable. Y veremos esto en exhibición el 24 de junio, cuando Benjamin Netanyahu venga a hablar al Congreso. Creo que la única pregunta interesante
es cuántas ovaciones de pie recibirá. Y lo que ves es que el lobby continúa manteniendo una influencia tremenda en la rama legislativa y en la rama ejecutiva. Y eso no ha cambiado. Y la pregunta interesante de cara al futuro, como estoy seguro de que reconoces, es si todo este cambio abajo tendrá o no un impacto arriba, ¿verdad? Y aquí está el libro El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, que el profesor Mearsheimer coescribió con Stephen Walt. ¿Qué ha cambiado desde que escribiste ese libro además de la opinión pública? Quiero decir, ¿es mucho más fácil para la gente criticar a Israel de lo que era entonces? Sí. Y creo que ahora primero puedes hablar del lobby mismo de maneras que no podías entonces. Puedes hablar de la relación entre Estados Unidos e Israel de maneras que no podías entonces. Y puedes hablar de si el lobby está haciendo cosas buenas para Israel y para Estados Unidos o no, de maneras que no podías entonces. Así que creo que Steve y yo tuvimos mucha influencia en el discurso y un buen número de personas en el lobby me han dicho eso a lo largo de los años, pero su visión es que podemos haber tenido influencia en el discurso. Pero no estamos teniendo ninguna influencia en la política. Y como dije hace unos minutos, eso es cierto. Pero creo que las dos cosas que han cambiado, que realmente importan más para el lobby, y no son buenas para el lobby, es que primero tiene que trabajar más duro que nunca para defender a Israel. Y realmente está trabajando horas extras estos días. Y eso significa que está a la vista de todos. Y los lobbies no quieren operar a la vista de todos. Quieres operar de maneras muy sutiles y sofisticadas, ya seas la Asociación Nacional del Rifle, el lobby cubano, el lobby chino en su día o el lobby israelí, pero están a la vista de todos. Todos pueden ver evidencia del lobby en acción. Y esto no es bueno en absoluto. Los segundos que ya no pueden operar de una manera sutil, básicamente ahora están involucrados en lo que yo llamo política de boca rota. Y si eres un lobby, no me importa si eres la NRA otra vez, o el lobby cubano o el lobby israelí. La política de boca rota no es el camino que quieres tomar, porque vas a terminar alienando a mucha gente. Así que lo que tienes, ya sabes, la conclusión aquí es que lo que tienes es un lobby que está mucho más expuesto hoy de lo que estaba en 2006 cuando Steve y yo escribimos el artículo, en 2007 cuando escribimos el libro, mucho más expuesto y está involucrado en política de boca rota, de maneras que ciertamente no lo estaba entonces. Entonces, esto es un problema real para el lobby. Y luego puedes casar eso con nuestra discusión anterior de los cambios que están teniendo lugar abajo en la población. Ciertamente entre la gente joven, incluyendo a muchos judíos americanos, ¿verdad? Como sabes, me gusta hacer este punto de que es un error fundamental hacer el argumento de que, ya sabes, todos los judíos están en el lobby, o todos los judíos apoyan a Israel. Nada podría estar más lejos de la verdad. Como se evidenció por el hecho de que en casi todas esas protestas en colegios y universidades en los últimos meses, un gran número de judíos estuvieron involucrados y fueron arrestados, ¿verdad? Y la decisión de Biden de no restringir a Israel, ¿es racional o es ideológica? En otras palabras, él siempre habla de qué tan sionista es, pero podría haberle dicho a Israel que no vas a hacer esto sin perder la elección. Está bien, muchas gracias, que tengas una gran noche. Tú también, Dios quiere, Dios.